Qué sospechoso que ella no ha estado en la casa desde hace varios días. Pero bueno, tocar hacer el trabajo duro. Otra vez. Feel the music with the Sony Walkman. The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. You really feel the music. You really feel it. You really feel the music. Put on a Walkman and see the world in a whole new light. Sony Walkman. The Walkman from Sony, the one and only. ¿Quién diría que un reproductor de música podía cambiar la industria y el mundo en cómo lo conocemos? Y es que, gracias a una compañía japonesa, una idea muy interesante, varios productos ya preexistentes y algunos vuelos entre países podían crear un producto que podía cambiar la forma en que vemos o en que escuchamos la música. Como ya saben, yo ya hice un video acerca de cómo escuchamos la música en diferentes formas y dispositivos, pero en este video voy a explicar específicamente no un dispositivo, sino una industria que creó una sola compañía japonesa y vamos a hablar sobre esto en específico. No va a ser algo muy largo del todo, pero sí vamos a dar la historia en que cómo comenzó, cómo ha llegado a un punto en que hasta en un diccionario puedes encontrar la palabra que creó toda esta locura musical, se puede decir. Y o como hoy en día hemos visto a que es raro escuchar esa palabra y hasta incluso se puede sorprender a unos que aún siga vigente hoy en día este producto. Así que comencemos, busquen algo de comer, acomódense bien y esperemos que disfrutes este video. Durante los 60s y 70s, cuando se empezó a comercializar el formato portátil de música llamado el cassette, donde no solo podías meter cientos de canciones en una cajita, sino que también era el equivalente al sucesor del vinilo en muchos aspectos que acabé de mencionar. Pero este formato venía con un pequeño problema. Y es que a pesar de que el cassette fuera un sucesor del formato de música, donde no requieras un disco grande para escuchar unas o poquitas canciones, como en otras cosas más, igualmente esta requería donde reproducirlo, y la única forma de reproducirlo era con una radio casetera o, como se dice en otras partes, un boombox. Y son como radios portátiles para también escuchar cintas. La cosa es que se iba a repetir la misma historia con el vinilo, donde necesitabas un dispositivo grande para escuchar música personal. Pero la cosa no terminaría allí. Tal vez este nombre les va a ser reconocido y es el nombre de Sony Electronics, una compañía de origen japonesa de electrodomésticos ya siendo conocida por algunos lados del mundo por sus productos que principalmente eran de transmisión, escucha y entre otros. Pues uno de sus primeros productos que hicieron en una radio, ya para luego seguir con cosas más innovadoras, como cuando crearon una grabadora de voz portátil cuyo nombre fue el Pressman, que fue también pensado fuertemente para los periodistas, y así crearon más y más
productos innovadores, postulándose como la compañía que logró lo imposible y que gracias a ellos que existen muchas cosas que no se pensaban a poder llegar o existir, o incluso mejorándose también, como el producto que ahora mismo vamos a explicar y es el que en la historia fue uno de los productos que cambió mucho todo lo que hemos visto o incluso escuchado. Y es que, volviendo a los 70s, más específico durante el final de los 70s, por los 78, 79, donde el único método para escuchar música portátilmente es con una radio casetera o boombox, que ya dije anteriormente. Y estos aparatos no eran portátiles en sí, pues eran reproductores musicales para escucharlo de forma más abierta, más ruidosa se puede decir. Y es que también durante esas épocas escuchar música personalmente era algo que no era, digamos, cómodo usualmente, o incluso se puede decir de que no era algo que normalmente se podía hacer. Pues si nos vamos a unas décadas mucho más atrás, durante los 40s y 50s, donde querías que, no sé, escuchar alguna canción en específica, tenías que esperar a que la emisora escogiera una canción que de ellas esté la tuya. Y no era fácil porque no era muy fácil de, digamos, de llamar a la emisora y decir esta canción, sino que estas emisoras escogían las canciones que están en ese momento de moda. Así que era algo también un poco difícil. O el otro lado, que sería conseguir un vinilo y escucharlo en tu propia casa, ya que a pesar de que existían algunas variantes portátiles para escuchar vinilos, no eran conocidas o eran algunas experimentales, es decir, que no estaban hechos para ese momento, para ese público. Más de que las boomboxes solo eran para escuchar de forma más pública, así por decirlo, que todo el mundo podía escuchar lo que escuchabas, se puede decir. Y esto fue una de las razones de lo que se viene de la creación del aparato, que vamos a hablar ahora mismo. En ese momento, cofundador de la compañía de Sony, Masaru Ibuka, al haber tenido que viajar de Japón a los Estados Unidos para algunos negocios, y él, en uno de sus viajes, quería buscar la forma de entretenerse sin molestar a la gente, y de allí se empezó a formar la idea, y pasando varias veces, como cuando quería escuchar algo mientras estuviera en sus caminatas matutinas. En 1978, Ibuka le pidió al manager de la división de la compañía de cintas de reproducción en trabajar en una versión más diferente y especificada del producto ya antes mencionado, el Pressman, solo que esta se le removería algunas funciones como el grabar y que la función de escucha fuera más para audífonos y que de paso estuviera con el modo estéreo. Durante el desarrollo, muchos dentro de la compañía se empezaron a dudar y hasta a reír de la locura que Ibuka estaba haciendo, y decían que lo que estaba haciendo iba a ser un fracaso comercial para la empresa, pero no se esperaban lo que iba a pasar a finales de este año. Ya hacia el año 1979 y finalmente terminaron el producto, un reproductor de cassettes personal, 2 entradas para audífonos, la opción de micrófonos y obviamente el poder escuchar la música de forma personal y portátil, que fácilmente puedes meterlo a tu bolsillo. Este fue el Sony Stereo Cassette Player, el reproductor de cassettes portátil basado en una grabadora de audio de empresas periodísticas. A pesar de que ya existía un prototipo de reproductor de cassettes ya mucho antes, en el 72, solo que este no logró tener lo que se tenía pensado y se quedó solo en una idea. Pero gracias a Sony finalmente decidieron crear uno de los mejores reproductores de cassettes personal en todo el mundo, solo que tuvieron que empezar a organizar para hacerles ventas. You've got mail. Muy buenas, soy un tipo desconocido que viene a explicarles esta parte del video.
Y es que, cuando Sony lanzó el reproductor, decidieron crear un marketing que se puede decir ingenioso en muchos ámbitos, ya que varios empleados disfrazados de transeúntes llevaban uno de los reproductores de música y se ubicaban en una de las zonas de Tokio más altas económicamente, y les preguntaban a los que pasaban si querían escuchar con ellos música desde el reproductor. Luego de ese experimento, cada vez más gente iba a querer comprar uno de esos reproductores, y así fue que el método de marketing había sido un éxito. Tanto fue el éxito que vendió 300.000 unidades, ya luego en los 80s empezaron a vender los reproductores para todo el mundo, pero con un nombre más único y distinto como el Soundbound y Stormway, pero luego decidieron colocar el nombre ya para todo en general y ese fue el Walkman. Los 90s, una época única y diferente. La época donde vio crecer uno de los formatos de reproducción más importantes para la historia auditiva. El formato de disco compacto o CD, como abreviado. Mientras que el Walkman estaba teniendo un éxito rotundo, los de Sony también vieron una oportunidad de oro en el formato del CD y decidieron empezar a desarrollar un nuevo reproductor de música con este formato. Y así en la década de los 80s, terminaron haciendo el sucesor de los cassettes y con un nombre no tan diferente del Walkman, este mismo llamado como el Discman. Sus características clave fueron: reproducción de CD con calidad de sonido digital. El sonido era mejor que los reproductores de cassette de la época. Tamaño y peso compactos. Era fácil de llevar, era ligero y se podía llevar en el bolsillo. Diseño ergonómico. Este diseño lo hacía más cómodo de sostener y de usar para esos largos periodos de tiempo. Y además de eso, venía con una batería recargable, pero este era para unos modelos específicos. Ya como el Walkman, el Discman fue también un rotundo éxito, y se volvió uno de los iconos principales para la cultura de los 90s, como también para el principio del milenio. Y ya para terminar esta parte. Su legado nos dejó con una grande innovación que cambió la forma de nosotros escuchar música, como también ser un dispositivo que hasta hoy en día se sigue utilizando. Y así acaba la sección en donde aprendimos del origen del Discman. Adiós. You stupid. A ver, ahora sí, llevo como 3 grabaciones, ¿sabes? Puedes cortar esto y yo lo corto. El Walkman era un reproductor de audio estéreo portátil lanzado al mercado por la compañía japonesa Sony en 1979. El primer modelo fue el TPS L2. De este modelo y sus posteriores revisiones, Sony vendió millones de unidades. Aunque cuando apareció, pocos podían permitirse uno debido a su elevado precio. El Walkman permitía obtener la calidad de sonido similar a la de un equipo casero, sin ser tan voluminoso. La amplia difusión del Walkman también cambió radicalmente el negocio de los tocadiscos y le dio el primer golpe al disco de vinilo, ya que el cassette era más fácil de reproducir y más barato. El Walkman es todo un símbolo de los años 80. El 24 de octubre de 2010, después de 31 años, el mercado Sony anuncia el cese de producción de los Walkman, por lo que solo podrían seguirse comprando en China. En resumidas cuentas, en los 2000, el Sony Walkman pasó de ser una marca icónica de reproductores de cassette y CD, una marca que intentaba adaptarse a los nuevos tiempos con reproductores de MP3, pero fue opacada por la creciente popularidad de tipos de dispositivos como el iPod y más tarde los smartphones. En el 2010, Sony se alejó de los dispositivos portátiles masivos y se centró en la alta fidelidad, lanzando reproductores digitales Walkman especializados para audiófilos. Además, utilizó el legado de la marca para lanzar productos de nostalgia. Los smartphones y la música digital. Los smartphones se convirtieron en el dispositivo principal para escuchar música gracias a la integración de aplicaciones de streaming como Spotify, Apple Music y otros servicios.
Esto hizo que el Walkman tradicional quedara obsoleto, ya que no ofrecía las mismas funciones. ¿Qué era? Ay, bueno. El iPod revolucionó la forma en que consumimos música, pasando de ser un dispositivo con disco duro a uno de gran almacenamiento, a un gadget multifuncional. A lo largo de esta década, Apple transformó el mercado de la música digital integrando sus dispositivos con iTunes y creando los formatos como el iPod Nano, Shuffle, Touch y Video. Con el lanzamiento del iPhone en 2007, comenzó a consolidarse la idea de un solo dispositivo para múltiples funciones, lo que redujo la demanda de iPods exclusivamente dedicados a la música. A pesar de la competencia creciente de otros dispositivos, el iPod de Apple marcó una era y fue uno de los productos más exitosos de la década, estableciendo el estándar para los reproductores de música digital. Ya como para concluir en este video, voy a dar una opinión personal, y es que a pesar de que Walkman al principio fue un dispositivo que cambió el mundo de la noche a la mañana, a hoy en día ser casi ni siquiera reconocido por la gente. Y es que a pesar de que ya hayan pasado ya casi 50 años, hoy en día aún puedes conseguir un Walkman, no el mismo tipo de Walkman que se podía conocer desde los años 80 y así, pero es un MP3, se puede decir, solo que es un poquito más profesional para personas que sí requieran ese tipo de dispositivo de música auditivo profesional, como se puede decir. Y es que me sorprende que aunque hayan pasado casi 50 años o incluso más desde el primer Walkman que se creó, aún así Sony decidió seguir con su legado, haciéndolo de una forma más profesional, ya no digamos de forma más pública, sino más profesional. Pero es interesante cómo Sony decidió seguir con ese legado a pesar de todo lo que haya dicho antes. Y pues en opinión propia yo puedo decir de que me sorprende lo que haya pasado, y si tuviera la forma de conseguir uno de esos Walkman, no importa cuál tipo sea, el 2D cassette player, el Discman, el mini disc, que ese no se contó porque pues era un tipo de formato que no superó nada, no fue el más popular. Técnicamente ese sería el primer fracaso de la saga Walkman. O incluso los MP3, que como mi compañero había dicho antes, este mismo no fue, digamos, tan exitoso como es los otros dispositivos. Pero si tuviera la forma de comprarme uno, yo sí lo quisiera comprar, porque a pesar de que ya hayan pasado casi, como dije, casi 50 años desde el primer Walkman, aún así es un dispositivo que cambió muchísimo el mundo en cómo los conocemos, porque técnicamente gracias al Walkman es que podemos escuchar música de forma personal, y todo el mundo tiene su propio gusto, no en general, pero ya todo el mundo tiene su propio, digamos, su propio distinto. Y pues para acabar, ya saliéndolo muchísimo del guión, yo antes este video lo iba a hacer a principios de diciembre, pero por problemas no solo universitarios, que pues tuve muchísimos problemas, y más de eso tuve, como digamos, caídas emocionales, no tuve el tiempo para acabar este video, y hasta ahora pude acabarlo. Espero poderlo mandarlo antes o en Navidad, y si tengo la forma, tal vez el próximo video será algo sobre mí, como también para el especial de los 40 seguidores. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos los que me ayudaron en este video, e incluso a los que me apoyaron haciéndolo. Nos vemos en el próximo video. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero verte el próximo video.